Auspicio del Grupo Di Gamma. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector construcción? Participa en la revista de construcción más influyente del país y haz que tu marca llegue directamente a constructoras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en Revista Perú Construye, tu mejor herramienta de negocios en el sector construcción. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar el presente programa. Vamos a tocar el tema de qué es lo que ha pasado en el Real Plaza Trujillo, el centro comercial, esta lamentable pérdida de seres humanos. Y bueno, vamos a hablar justamente con Rosa Bartra para ver también este tema de ola de clausuras. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida a Perú Construye una vez más y gracias por estar con nosotros acá. Las gracias a ustedes, Jorge, César. Buenos días. Por un lado, mi opinión es que se ha esperado a que tengamos víctimas lamentables, ¿no? Y de repente hay más de 30 locales que empiezan a cerrar y empiezan a decir, oye, acá también hay problemas. A veces en el Perú esperamos a que tengamos víctimas para empezar a mirar, es un poco de irresponsabilidad, me parece. Y por el otro lado, para la economía del país, hay que corregir de todas maneras, porque no se puede poner en riesgo las vidas, menos ahora con todo lo que ha pasado. Pero hay que corregir y hay que seguir adelante. Entonces, un poco explícanos la situación de lo que ha pasado con este centro comercial Real Plaza de Trujillo. Tomo lo que acabas de decir, Jorge, y lo profundizo. No creo que a veces seamos reactivos. Creo que uno de los gravísimos problemas en el Perú es que somos permanentemente reactivos. La política pública, entendiendo esta como las leyes que se dan desde el Congreso o las normas desde el Ejecutivo, ya sea nacional, regional, provincial o distrital, están marcadas por la reacción. Es decir, ocurre una desgracia y entonces nos ponemos draconianos con toda la legislación para hacer exigencias de primer mundo o de un país formal en todos sus extremos que se tornan en el tiempo en incumplibles. Al ser incumplibles, entonces abres la puerta a la corrupción, abres la puerta a la desidia y ocurre una desgracia. O sea, es lo mismo al final. Y todo el tiempo damos vueltas en eso. ¿Por qué? Porque en medio de eso, al ser incumplibles, al ser muy altas, entonces cuando se fiscaliza y se exige todo, se termina con una clausura del local. Evidentemente, eso es lo que tiene que ocurrir, porque la exigencia es de tal nivel que se torna en incumplible. Entonces, frente a esa clausura, hay denuncias por abuso de autoridad, hay presión política, presión mediática, presión empresarial, y entonces llevas a cero. Esa norma que la habías puesto en 100, la llevas a cero. Y ocurre la desgracia, elevas y vamos dando vueltas en esa espiral que cada vez va cobrando más vidas. Entonces, si hay un problema y si queremos hacer realmente un cambio, es tomarse esto en serio y legislar de manera sensata para el corto, mediano y largo plazo. Eso exige compromiso, voluntad y conocimiento. Para esto necesitamos, Rosita, una línea de base que tiene que darse en función al informe pericial integral, además, porque en este momento todo el mundo habla el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, expertos, especialistas, la municipalidad, los propios empresarios privados, y todos parecieran que intentan más bien soplar una pluma, ¿no es cierto?, y no determinar lo importante. Aquí, desde mi punto de vista, la línea de base es el informe pericial. ¿Qué ocasionó? Y estamos hablando contigo en función a tu experiencia como abogada, experta en los temas jurídicos y las normativas. A tu juicio, ¿se flexibilizaron en exceso todos los cánones, todas las normas relativas a las inspecciones de seguridad en las edificaciones?
César, he sido funcionaria municipal por una buena cantidad de tiempo y de hecho estuve a cargo de inspecciones y de hecho he cerrado un número enorme de establecimientos en mi condición de funcionaria municipal ejerciendo labor de fiscalización. Y sí, en nuestro país hay una sobreexigencia en cuanto al cumplimiento de parámetros de seguridad, ya sean eléctricos, sean sanitarios, sean de rutas de evacuación, de señalización o estructurales. Es muy alto, de tal manera que en un país como el nuestro, que tiene una economía, el 80% de microempresario, se hacen incumplibles. Ese es un punto que se debe tratar aparte porque se trata de nuestro país y de su propia cultura empresarial. Pero el otro 20%, y aquí está Intercorp, y aquí está los centros comerciales como este, sí tienen posibilidades de cumplir con estas exigencias. Pero ¿qué pasa? Igual que el 80% que no puede, las incumplen. Y entonces hay una colusión perversa que se da entre la presión político-económica y la laxitud e incompetencia municipal. Entonces, cuando tú combinas a un congresista que sale y pelea porque no le pueden cerrar el centro comercial, o unos congresistas, no quiero personalizarlo, sumado al poder económico, que significa, ojo que esto no es malo, pero estamos hablando de un centro comercial que tenía miles de trabajadores, que tiene muchas tiendas, ¿no? Entonces, la presión de estos empresarios que están dentro del centro comercial, que se ve afectado por un cierre, una paralización, más otros intereses económicos, más intereses políticos, se enfrentan ¿a qué? A una municipalidad débil en competencias de fiscalización, débil en manejo de medios de comunicación y otras estrategias, y entonces se termina cediendo. En el 2023 se ordenó el cierre, pero ese cierre inmediatamente fue levantado y es más, se aprovechó la coyuntura y la ley que había propuesto quien en vida fue Nano Guerra García para impedir que las municipalidades puedan prolongar un cierre. La dejaron sin dientes. Claro. Ahora, el Colegio de Arquitectos e Ingenieros habla de que se les ha dado atribuciones a ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, para tener funciones de ingenieros y de arquitectos en estas asesorías. Esto pues es un desorden completo también, ¿no? Sí. Sin embargo, nuestro país es megadiverso. Y acordémonos que desde la estructura de nuestro Estado somos un Estado unitario y descentralizado. ¿Qué significa ser descentralizado? Que la municipalidad del centro poblado más pequeño tiene sus propias competencias para fiscalizar y supervisar todo lo que es en construcción. Ya lo dije, lo repito, estructura, electricidad, rutas de evacuación, incendios y temas sanitarios. Entonces, si estás en una municipalidad pequeñita, que a lo más tiene una bodega y que tiene esta competencia, obviamente no va a haber ahí un ingeniero estructural porque ni siquiera es necesario. Entonces, yo voy a lo que dijo César hace un momento, establezcamos una línea de base. ¿Qué tipos de establecimientos tenemos? ¿Cuáles son su concurrencia, su aforo, los niveles de prevención que deben llevar? Y establezcamos dónde debe haber estrictamente un ingeniero estructural o un electricista o un sanitario para cada competencia. Ahora, hay algo que también es importante y que no se ha explorado, y es que las municipalidades pueden tercerizar eso, es decir, en las mancomunidades pueden lograr que una municipalidad que sea más grande y que tenga toda la capacidad para hacer estas inspecciones, lo haga. E incluso pueden contratar a un privado para hacer la inspección técnica. Pero digamos que nuestro país, que suele ser clientelista, se preocupa de darle chamba a los que hicieron la campaña, a los amigos, a los militantes. Hacen una tarea, y entonces claro. No se opta por aquello que resuelve el problema, sino más bien aquello que me genere clientelaje. Lo ocurrido en el Real Plaza de Trujillo, en todo caso, continúa esta línea de desorden en cuanto a construcciones que vimos con el deplorable y triste también accidente, negligencia, la caída del puente de Chancay. La desgracia. ¿No es cierto? Es una desgracia terrible, una tragedia.
lo cual implica que miremos también varios aspectos, es decir, todo un ordenamiento global y casi en conjunto que tiene que haber sobre las verificaciones de infraestructura. Para esto se cuenta con certificaciones que dan mucha gente que hace el papel de casi un superintendente, las supervisiones técnicas que realizan grandes compañías. ¿Qué debe enriquecerse desde tu punto de vista en ese terreno? A partir de la reflexión con respecto a lo de Chancay, lo primero que se me ocurre es cómo están funcionando las APPs. Porque estamos con el discurso permanente de que el Estado no puede hacerse cargo porque no tiene profesionales, no tiene presupuesto, bla, 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 bla. Entonces, la alternativa es concesionarlo. Porque la concesión, como está administrada por un privado, el privado sí lo va a hacer bien. Lo de Chancay nos ha demostrado que eso no es necesariamente cierto. Chancay está a cargo de una concesión que viene explotándola desde el 2003. Desde el 2003 explota esa concesión. ¿A qué lo obliga la concesión? A rehabilitar la estructura y mantenerla en condiciones de transitabilidad. ¿Lo ha hecho? Evidentemente no. Entonces, a propósito de lo de Chancay, lo que dijo Dina Boluarte, que ordenaba que todos los puentes del Perú sean fiscalizados, un imposible, pero sí creo que ahí se abre una oportunidad, César, una oportunidad para en un plan piloto, en un determinado espacio o con un determinado nivel de transitabilidad de puentes, elijas 20, 30, una muestra, y con equipos que existen, drones, medidores de presión, hay una serie de tecnología ahora que no necesitas ni siquiera movilizar un gran equipo. Tú movilizas a un experto con un camión con equipos y en un día te levanta toda la información del puente. Entonces, hagamos que esa APP, ese concurso del privado, vaya, por ejemplo, por ese lado. Y no pienses en millones, sino más bien en cómo en el siglo XXI puedes, con menos presupuesto, con más tecnología, con más inteligencia y decisión política, resolver nuestros problemas. Bien, ha sido Rosa Bartra, abogada y excongresista de la República. Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros y podernos un poco ayudar a entender lo que ha pasado y cuáles son las posibles soluciones. Gracias. A ustedes. Bien, como todos ustedes saben, Perú Construye ha sacado su última edición, www.peruconstruye.net, donde usted podrá acceder a la revista gratuitamente para tocar todos los temas que tocamos siempre sobre construcción, y también están acá los proveedores de los desarrolladores inmobiliarios y las empresas de construcción, por supuesto. César, muchísimas gracias. Gracias. Y mi nombre es Jorge León Benavides, junto con César Campos hemos desarrollado el presente programa. Les agradecemos y nos vemos el próximo fin de semana por esta misma señal.